Ya a esta hora de la mañana, 7:39, saludamos al doctor Carlos Francisco Fernández. Como siempre, le tengo el remedio y hoy tiene una invitada muy especial porque nos va a hablar de nutrición. Si es que es real que la nutrición está directamente ligada ahí con los temas de salud en nuestro cuerpo. Adelante, doctor, buenos días. Vuélveme a contar. A ver, doctor. La salud nutricional. Todo el mundo lo entiende, pero la medicina culinaria es una disciplina que viene avanzando. Y ojo, esto no es de cocinar, de chef, no. Es cómo se relaciona la comida común y corriente, obviamente con la salud y los componentes nutricionales. Para hablar del tema, una experta, muy joven además, que desde que terminó su carrera de medicina se ha dedicado a esto. La doctora María Camila González Clavijo. Doctora, ¿lo dije bien? Perfecto, muy bien. Medicina culinaria, ¿qué es eso? Bueno, les quiero contar para introducir el tema desde mi pasión por la cocina y mi carrera. Esta es realmente la unión o la fusión que existe entre todo el mundo de la nutrición, pero dirigido al tema de la cocina y los alimentos. La medicina culinaria nació principalmente como un enfoque diferente que lo que intenta es que los pacientes y las personas en general tengan un entendimiento más específico y más claro de lo que es la cocina y el uso de los alimentos, pero dedicado a la salud y a lo que es nuestra salud, ¿no? Desde la parte, digamos, de lo que yo he aprendido y de lo que he vivido en este tiempo, la medicina culinaria lo que nos ayuda es finalmente a volver más práctica y volver más, digamos, aterrizado lo que es aplicar la nutrición, pero en nuestra cocina, y cómo utilizar los ingredientes directamente en recetas, digamos, en toda esa parte de la casa, realmente cómo utilizar los ingredientes, los alimentos, para tener una mejor salud. Pero todo basado y enfocado en cómo cocinarlo, en cómo decirle a los pacientes y a las personas hacerlo en su casa y no, digamos, solo un concepto general de lo que es, no sé, la parte nutricional sin poderlo aplicar a nuestra casa, a nuestro día a día y a nuestra alimentación. Generalmente cuando a uno le falta un nutriente, uno se lo toma en una pastilla. Pero a uno le dicen, le falta la vitamina C, ahí está la vitamina C en una pastilla. Cuando a uno le falta el calcio, entonces hay una pepita. Resulta que yo hace poco estuve en una charla con la doctora María Camila y la verdad que me sorprendió. ¿Por qué? Porque primero tiene un sustrato académico muy bien fundamentado, pero resulta que lo que uno come, todo lo relaciona con un componente de nutrición. Como por ejemplo algunas comidas que uno puede hacer en la casa sirven para tratar algunas enfermedades, como comer en algunas oportunidades también puede ser contraproducente porque hay algunos alimentos, etcétera. Y la cosa no es aburrida, ¿saben? De verdad que es muy bueno. Hábleme de los colores de las comidas y la nutrición. Eso, uno pues ve la comida ahí. Uno llegaba hasta los frutos rojos, pero ¿cómo es el asunto ese de los colores, por ejemplo? Bueno, quiero hacerles un recorrido muy por encima de todo el tema de los colores en los alimentos. Esto es algo más nuevo y es un enfoque un poco más micronutricional que lo que hacíamos antes, probablemente enfocado en macronutrientes. Acá, cuando nos enfocamos en los colores, vemos que cada color significa lo que llamamos un fitonutriente, un fitoquímico, y cada uno de los fitoquímicos se ha reconocido por un efecto específico en la salud. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de los alimentos rojos, tenemos un efecto antiinflamatorio e antioxidante. Entonces los alimentos como el tomate, las fresas, otros alimentos como el pimentón rojo van a tener ese efecto y va a estar relacionado a ese color. Obviamente cada alimento tiene otros efectos en salud, pero es muy divertido porque cuando uno se da cuenta de la diversidad de colores que existe, pues puede atribuirle una acción y un efecto, digamos, en la salud, un efecto sanativo o sanador que nos va a ayudar con cada color. Entonces, rojo. Después tenemos el naranja, que tiene que ver con la salud reproductiva, más que todo por lo que llamamos acá los fitoestrógenos, y es que tienen un efecto que va a funcionar para modular
más que todo en mujeres, toda esa parte de los estrógenos, del control hormonal. Tenemos después el amarillo, que tiene mucho que ver con la salud gastrointestinal. Cuando, por ejemplo, vemos el banano, se ha asociado a una fibra prebiótica que ayuda al crecimiento de microorganismos y una microbiota intestinal sana. Después tenemos los alimentos morados. Los morados tienen que ver con la salud cognitiva, la memoria. Siempre los que no le hablan arándanos. morado es que la remolacha. Entonces, muchas personas siempre dicen, ¿y alimentos morados cuáles? Tenemos la berenjena, la remolacha, las uvas, los arándanos. Tenemos otros como la flor de Jamaica, que digamos son alimentos que no están siempre en nuestra dieta, pero que tenemos que ser conscientes que existen y que tienen una función definida y ya estudiada en salud, que está dentro de un color específico. Entonces vamos, rojo, naranja, amarillo, morado. Nos falta el verde. El verde es muy importante porque digamos que en el transcurso de la medicina, algo de lo que más estudiamos es la salud cardiovascular, y los alimentos verdes son los que más efectos tienen en salud cardiovascular. Uno, porque son de los alimentos que más contienen nitratos naturales. Y dos, porque digamos las hojas verdes, por ejemplo, son alimentos con un alto contenido nutricional, lo cual se asocia a muchas funciones que hay dentro del sistema cardiovascular, que es, digamos, uno de los órganos que más consume energía. Entonces, cuando hablamos de micronutrientes y el efecto en la salud, muchas veces nos enfocamos en el corazón porque sabemos que es de los órganos que más necesita, digamos, ese proceso nutricional. Esto es tan interesante. Imagínense que la charla pasó, por ejemplo, con la microbiota, la cantidad de bacterias que tenemos adentro, que la mayoría son amigables y la verdad no las reconocemos. ¿Qué tiene que ver la comida con toda esa cantidad de bacterias que tenemos ahí adentro y que pues obviamente la gente piensa que son enemigas, que son inquilinas indeseables? Sí, eso es cierto. Muchas veces pensamos en bacterias y de una vez lo asociamos con enfermedad. Pues bueno, la microbiota, y más que todo la microbiota intestinal, es ahorita de los temas más estudiados porque si lo pensamos de una forma lógica, el primer contacto que hay del cuerpo con los alimentos va a ser el tracto gastrointestinal. Y muchos de los procesos de digestión dependen de la microbiota intestinal más que de nuestro propio proceso con enzimas digestivas. O sea, las bacterias ayudan en esa... Las bacterias nos van a ayudar al proceso de digestión. Para poder promover una microbiota sana, hay algunos conceptos que son para mí súper importantes para poderlos aplicar en la práctica. La microbiota, digamos que de lo que más se alimenta es de nuestra fibra, de la fibra de la alimentación. Y los alimentos con más fibra son las frutas y las verduras. Entonces, cuando consumimos una dieta alta en frutas y verduras, vamos a promover una microbiota intestinal sana. ¿Cuál es el problema? Que si nos basamos y empezamos desde un estado donde nuestra microbiota ya tuvo una alteración por alimentación alta en ultraprocesados, por azúcar, por consumir harina blanca o refinada, y también por otra exposición que tenemos al medio ambiente que está lleno a veces de tóxicos y otras cosas, lo que hacemos cuando promovemos esa microbiota es que estamos empezando ya con una microbiota que probablemente no es tan sana. Entonces siempre es importante saber desde dónde estamos empezando para saber hacia dónde vamos y para saber realmente qué tipo de microbiota vamos a promover. Entonces, de base, muchos pacientes tienen intolerancia a comer frutas y verduras y por eso muchas veces promovemos, por ejemplo, una dieta que se llama una dieta baja en alimentos FODMAPs o alimentos que nos producen gases. Y el problema realmente es que no nos estamos basando en que lo que hay que hacer primero es disminuir la carga microbiana o pacientes que tienen, por ejemplo, un sobrecrecimiento bacteriano, y ya a partir de eso sí aumentar el consumo de fibra. No, yo lo escucho y la verdad, eso pues a nosotros nos enseñaron esas cosas, pero pues obviamente no tan en el detalle, mejor dicho, no nos enseñaron eso. Pero hay una cosa que me llama la atención, ahora hay una cantidad de gente que se queja de intolerancias raras que en la época nuestra no estaba, intolerancia al gluten, entonces hoy en día hay una cantidad, entonces los alimentos libres en gluten que se volvieron famosos. La intolerancia a la lactosa, que eso es como para un amigo. Eso, lo que le voy a hablar de la lactosa es como para un amigo. Sí. Ay, esa cosa, ¿qué tal? Entonces, claro, ¿cómo influye la comida con esas intolerancias y esa microbiota? ¿Cómo es el merequetengue ahí? Entonces, hay dos conceptos muy chéveres que he aprendido. No, la pregunta, doctora, es, hay tanta... A mí me cuesta trabajo decirle doctora.
La Por conozco favor, desde niña. a los pacientes también, pero ahí vamos en el proceso. Toca ver que me presten una batica y un fonendo. No tanto, no por eso, sino porque es que la verdad es que la conozco desde niña. Desde pañal. Entonces, sí, porque es hija de una compañera mía. Entonces, el asunto es que este componente, doctora, tiene un componente muy complicado de cómo se generaron esas intolerancias. ¿Es cierto que hay tanta intolerancia al gluten, por ejemplo, o es algo que estamos ahí como promoviendo sin Como mucho sustrato? sobrediagnosticando. Sí. Es importante saber la división entre intolerancia, sensibilidad alimentaria y ya una enfermedad, digamos, autoinmune o algo que tenga que ver directamente con una alergia al medicamento, al alimento. Las intolerancias a los alimentos sí están siendo sobrediagnosticadas y el problema es que a cualquier paciente que tiene un síntoma con un alimento, le zampamos o le definimos de una vez. Le enzampamos. Mejor dicho, Sí. ya le acabamos su vida porque le quitamos los lácteos, le quitamos el gluten y ya decimos que es intolerante. Lo que debemos darnos cuenta es que la mayoría de intolerancias que definimos como intolerancia no es una intolerancia, sino más bien es un problema que tenemos digiriendo ese alimento que viene directamente de la disfunción de nuestra microbiota, una microbiota que no es sana, y al mismo tiempo otros conceptos que tienen que ver, por ejemplo, con una permeabilidad intestinal aumentada. Claro. Que eso a veces puede generar que nuestro cuerpo reaccione a esos alimentos, pero no porque ya tengamos que quitarlos. Hay una cosa, es que, y hacer todo esto, pero es que esto está ligado, todo este conocimiento, todo este sustrato académico, toda esta ciencia que está metida aquí, que viene avanzando, que tiene pues sin duda unos desenlaces interesantes en la consulta, se lleva a la práctica en la cocina. La pregunta, ¿cocinar así, con todos estos principios, le genera a uno una aburrición cuando uno se enfrenta ahí a la cosa esta? ¿Sí? No, por favor, no. No me hagan esto. Que entonces, entonces ahora tenemos que comer no sé qué así de colorcitos, y entonces eso se vuelve aburrido. Aburrido. ¿Eso es así de aburrido como se oye? No, por favor, ¿suena aburrido? No, para nada, pero... No, es muy interesante, muy lindo y es un concepto que va más allá de solo la alimentación, la nutrición, sino que también tiene que ver, por ejemplo, con nuestro contacto con la cocina, nuestro contacto con nuestras tradiciones, con la forma en que muchas veces dejamos de lado lo que es la cocina tradicional, lo que es acercarnos al alimento, sentirlo, olerlo, ver el color, y se vuelve una interacción mucho más divertida porque más allá de enfocarnos en cuántas proteínas me estoy metiendo en el plato, tengo que dividirlo en estos gramos y, por ejemplo, no hay reglas, sino que son conceptos más generales donde tenemos que identificar realmente dónde están los nutrientes, cómo podemos verlo de una forma más fácil, por ejemplo, con los colores, que es mucho más fácil que decirle a una persona, tienes que comer 100 miligramos o 100 microgramos de magnesio, tienes que comer esta cantidad de vitamina D. Hay una forma más sencilla de hacerlo y es cuando diversificamos los alimentos, consideramos los colores de estos alimentos y hacemos, digamos, todo un espectro que es lo que llamamos llenar el arco iris, y es que cuando comemos el arco iris, ya digamos que de una forma menos directa estamos tratando de distribuir todos los micronutrientes, todos los fitonutrientes, y es una forma mucho más divertida. Eso es muy divertido. Aparte de eso, desde niña cocina. Desde niña, sí, cocina. Y tiene un libro de recetas. 10 segundos para que me eche el rollo de este asunto del origen, su libro de recetas y su cosa, que no es publicidad, porque es que resulta que está llena de consulta y demás. Porque la verdad, yo a un plato de quinoa, no, esa vaina de verdad que es divertido, vale la pena, y por encima de todo explorar, porque eso como un complemento, no es que uno comiendo se vaya a curar de una enfermedad, no, pero sí se mantiene dentro de un contexto esencialmente sano, y por supuesto encontrar esa relación divertida y grata con la comida que a veces se nos olvida. Hablemos un poquitico de orígenes y por supuesto, dígame cómo nos metemos en este cuento, así rápidamente. Perfecto. Bueno, primero ojalá pudiera traer acá algunos ingredientes para que estuviéramos hablando de la comida, porque esa parte... Venga, no, hagamos una cosa, María Camila, busquemos la manera y viene y nos enseña. Yo
no es difícil, no es difícil, es de verdad simple. Con lo que usted tiene en la nevera, con lo que usted tiene en la casa, con el mercado que hace, puede llevar a la práctica esto. Y yo digo que me motivé mucho porque estuve, pues la verdad yo no creía tanto, mejor dicho, es que ya le da de uno decir que no, que lo pongan a uno a comer quinoa y hummus y cosas de esas, como que no, pero es muy divertido y aparte de eso es muy rico. Entonces, Origen. Bueno, les cuento, Origen es un proyecto muy lindo que se basa en el origen de nuestra comida, de nuestra alimentación y el origen de nuestra especie. La idea toda se basa en que de los procesos más dinámicos y más cambiantes que han habido desde el inicio de nuestra especie ha sido la nutrición y la alimentación. Claro, nosotros empezamos desde un punto donde la alimentación se basaba más que todo en qué era la calidad de los alimentos, qué nos daba más energía, qué nos daba, digamos, más seguridad energética durante el día. Y esto pasó a ser, digamos, empezamos a enfocarnos en la cantidad de la producción, de cuánta cantidad teníamos de alimentos y dejamos mucho de lado, digamos, la calidad nutricional de estos. Entonces, a partir de eso, digamos que se me ocurrió la idea de que qué tan saludable es volver un poco a nuestro origen. Obviamente yo no estoy esperando que volvamos a vivir en la selva y nos quitemos la ropa, claro. Pero, ay, todos querían, todos ya se estaban acá, chaqueta para afuera. Sí. Pero bueno, no, si quieren volver al origen, yo los invito a volver al origen. Pero tampoco es irse esto no es ni vegetariano, ni... No, es una comida... Sino por eso es conceptualmente cómo volvemos al origen, y el hecho de volver al origen es simplemente entender que hay muchas cosas que han cambiado en nuestra vida. La principal es nuestra alimentación y cómo hacemos para que esa alimentación se acerque más a lo que nuestro cuerpo está preparado para recibir, a lo que nuestra microbiota está preparado para recibir y a lo que nuestro cuerpo disfruta para recibir, porque un punto muy clave para mí aquí es que esto nos haga felices, que el comer nos genere placer, satisfacción, porque finalmente somos, a diferencia de los animales, el ser humano disfruta el proceso de comer. Entonces, para eso para mí la importancia es, claro, retomemos nuestro origen, pero nuestro origen de nuestra pasión por la comida, nuestra necesidad de entrar a la cocina, nuestra necesidad de conocer los alimentos y también de conectar un poco con los alimentos desde su origen, desde su origen. De verdad que sí. Su mamá cirujana plástica y su papá anestesiólogo, ¿qué piensan de esto? Diga que no, creo cosa así que es absolutamente nuevo también para ellos. María Camila, tenemos que volver acá a hablar de esto, de verdad que es una nueva, pues no es ni tan nuevo, lo que pasa es que aquí no lo conocíamos, pero obviamente ya hay una corriente muy interesante con esto. Aprendamos a comer y la pregunta es simplemente qué tanto nos relacionamos nosotros con la comida. Nos quedan aquí algunos capítulos, el peligro, el riesgo de los ultraprocesados, porque esto tiene que ver con esto, por supuesto cómo algunas enfermedades de una u otra forma se incrementan con la mala alimentación o se mejoran si uno se nutre mejor. Un saludo respetuoso simplemente para su familia, la que conozco, por supuesto, para su merced, y nos volveremos a ver. Simple, ¿de cuándo acá nosotros dejamos este componente de la comida como algo secundario, sabiendo que en eso, como decía Hipócrates, dígame la frase? Hipócrates dijo, haz de tu medicina la alimentación y haz de la alimentación tu medicina. O al revés, pero simplemente en concepto viceversa. ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá? Exacto. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.